sala y no estaba muy cerca, así que disculpen la demora, pero bueno, ya estamos para largar. ¿Cómo andan después de este fin de larguísimo? Imagino, están súper con pilas hoy, me imagino. Están todos muy descansados. Profe, Sí, yo quiero hablar en representación de una gran parte del curso. sí, Queda por definir la fecha del parcial. sí, Con los chicos, por lo menos este grupo, somos varios que tenemos un grupo en Telegram, Buenas tardes, queríamos saber si existía la posibilidad de que el parcial se tome después de las vacaciones. Es decir, sí, que sí. antes de las vacaciones seguimos viendo temas, quizás que entren para el segundo, pero que el parcial se tome después porque estamos muy hasta las manos con otras. Sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, es igual que hicimos el año pasado, así que no es una locura lo que estabas planteando, Mariel. Así que lo podemos definir ya, que es la primer clase después de las vacaciones. No tengo acá el calendario, pero despreocúpense que en junio vamos a ver sistemas abiertos. Si terminamos sistemas abiertos y nos queda una clase, hacemos si quieren un repaso o avanzamos con la segunda parte de la materia. Y el primer miércoles después de las vacaciones de julio tomamos el examen. ¿Sí? Y ya definimos Sería miércoles 4, lo tengo acá, de agosto. Bueno, déjamelo repasar, ¿ah? Sí, sí, Déjamelo ver bueno. después en el cronograma, en el calendario académico y definimos, pero hacemos después las vacaciones, hacemos el parcial. Ah, quédense tranquilos. Junio Gracias, no. profe, porque justo fin de mes de junio estamos hasta las manos, mal. Sí, pasa todos los años, no se preocupen. Y el año pasado lo hicimos así. Así que no habría problema, no hay problema. Vemos si Gracias, podemos profe. avanzar. Total, nos queda esta unidad de sistemas abiertos y bueno, ahí definimos. Vemos cuántas clases nos lleva ver toberas, difusores, turbinas y tuberías recta, que seguramente van a ser 3 o 4 clases y de ahí ya programamos el parcial, ¿ah? Así que no se hagan problema. Es más, se lo iba a proponer yo, se lo iba a comentar yo, no, porque íbamos a hacer así. Bueno, vamos, un poco vimos la última clase de hace un par de semanitas, hace una semana. Habíamos visto, bueno, una ecuación de balance. Profe, Sí, perdón, ¿puede poner grabar o no? sí, Poner grabar. ahí vamos, ahí vamos. Gracias. Habíamos visto la ecuación de balance de energía, donde teníamos un término, el calor, igual a la energía interna, presión y volumen. Después teníamos velocidad, energía cinética y la energía potencial de un miembro. Después del otro lado teníamos el trabajo, la energía interna, presión y volumen, energía cinética y energía potencial. ¿Sí? La energía del sistema, la energía final, la inicial, esto ya lo vieron en el teórico seguramente, pero este recuadro que está acá nos va a acompañar en esta unidad, ¿sí? Que yo creo que, no sé si les comenté, es importante tener presente el teórico para esta unidad, donde van a ver cómo el desarrollo de cada una de las fórmulas para cuando estemos hablando de distintos dispositivos de sistemas abiertos, ¿sí? Bueno, vamos, algunos dispositivos de sistemas abiertos, les había comentado que eran las toberas y difusores, turbinas, compresores, válvulas de estrangulamiento, intercambiador de calor, son los que vamos a estar estudiando en esta unidad. Ahora vamos a empezar viendo por toberas, que es muy similar la aplicación para cuando hablemos de difusores. Los primeros ejercicios que vamos a hacer van a ser de toberas la teoría es la misma para el difusor, ¿sí? Van a cambiar, acá ustedes mismos pueden ver que la velocidad de entrada no es la misma que la salida, y es la inversa del difusor, van a cambiar las variables de presión de entrada con respecto a la presión de salida. Válvulas de estrangulamiento o tuberías, también vamos a estar viendo ejercicios, vamos a ver turbinas y compresores, sistemas abiertos, y
Yo todos los años, porque no nos da los tiempos, esto lo hacemos en un trabajo práctico, ¿sí? Intercambiadores de calor y cámaras de mezcla. Ya las cámaras de mezcla las vamos a empezar a ver en la segunda parte de la materia con el ciclo de Rankine, ¿sí? O ciclos de gas, ciclo de vapor, perdón, o ciclos combinados de gas y vapor. Ahí vamos a ver estas cámaras de mezcla. Así que no me preocupa verlo ahora en sistemas abiertos, sino que después lo vamos a ver un poco más cuando veamos la segunda parte de la materia, ¿sí? Intercambiadores de calor, bueno, no vamos a ver, si tenemos tiempo lo vemos, si no lo dejamos para un práctico o para el que necesite levantar nota, así lo venimos haciendo los años anteriores, ¿sí? Le decía recién algunos variables que cambian la tobera. Fíjese que las secciones en una tobera no es la misma sección de entrada que la sección de salida, y al revés la sección, en este caso para un difusor, la sección 1 es mayor que la sección 2, que la sección de salida. La sección 1 en un difusor es menor que la sección de salida. En estos ejercicios de sistemas abiertos, cuando hablemos de variables, vamos a definir un límite de control o un punto de control, ¿sí? Que lo vamos a prefijar. Es decir, vamos a analizar presión, volumen, temperatura, velocidades para un límite de control que va a estar definido por el dispositivo. Vamos a calcular una sección de entrada, una sección de salida, una temperatura de entrada, una temperatura de salida, ya sea para una tobera, para un difusor, para una tubería, para una cámara de mezcla o cualquier dispositivo del sistema abierto. Recordando que el caudal másico permanece constante, ¿sí? El caudal fluido permanece constante. En la V les cargué hace un tiempito atrás, un ratito atrás, las tablas termodinámicas. Me gustaría que las tengan a mano, si las pueden descargar. Está en la parte de libros y apuntes de la V virtual, en la sala virtual. Ahí hay un PDF donde están las tablas de termodinámica. A partir de ahora las vamos a empezar a utilizar, y de acá hasta que terminemos es necesario que las tengan impresas o las tengan a mano. ¿Vale? Tómense ahí unos minutitos en descargarla. Así vamos arrancando con la guía práctica. Profe, disculpe. Sí. Antes que terminemos la clase hoy, ¿podríamos después rever los ejercicios 31 y 32? Porque somos muchos los que no logramos hacer esos ejercicios. Realmente estamos muy colgados, preguntamos en grupo si alguien más los tenía, nadie los tenía. Con los otros cursos no llegaron a dar, no empezaron con los sistemas abiertos, entonces tampoco los tenían y bueno, quedamos colgados. Así que sí, por favor, antes de terminar la clase lo podríamos rever. Sí, no hay problema. No hay problema. Gracias. Lo dejamos para el final de la clase, ¿sí? Hacemos estos sistemas abiertos y después nos volvemos al ejercicio 31. Ya lo voy a ir buscando, no me acuerdo el enunciado. Profe, en la clase 4 están las tablas, ¿no? Creo que está, no, en la inicial, la que dice libros y apuntes. A ver. Sí, ahí está. ¿Uno tiene a mano el enunciado del ejercicio 31? ¿Ya para dejarlo a mano? ¿Alguno me puede decir el enunciado del ejercicio? Gracias. A ver. Ok. Bueno, lo vemos al final de la clase, Milagros. Gracias. Bueno, avanzamos.
Bueno, vamos a ver el ejercicio de la guía. Profe, ¿subió estos ejercicios ya? No lo subí Ah. todavía, no lo subí porque Ok. no los tenían con presentación. Los tenían en un PDF todo resuelto. Vamos por el ejercicio 33 de la guía, que dice que en una tobera ingresa oxígeno. Vayan ustedes anotando los datos que van a utilizar, ¿sí? Después yo les paso la guía, así la van juntando con los demás ejercicios. En una tobera ingresa oxígeno a 3,5 kilogramos sobre centímetros cuadrados y 21 grados centígrados con una velocidad despreciable. Al decir velocidad despreciable, ya me está diciendo que la velocidad de entrada de ese fluido, en este caso que es oxígeno, es cero. O sea, la energía cinética de entrada es cero. No la voy a considerar. Ahora el oxígeno se expande diabáticamente dentro de los límites de control, que es lo que les mostraba recién, dentro de los límites que yo estoy remarcando, y sale con una velocidad de 300 metros sobre segundo cuadrado. O sea, yo acá tengo una velocidad de salida, tengo una temperatura de entrada, una velocidad inicial que es igual a 0, y una presión de entrada. Me pide calcular una temperatura de salida, ¿sí? Que es lo que me está pidiendo este ejercicio. Bueno, otro dato que van a utilizar, el calor específico a presión constante del oxígeno. Ahora vamos a ir a lo que dijimos recién, la formulita que nos va a ir acompañando. Nosotros vamos a, esto lo vieron en el teórico, pero lo repasamos, que en una tobera el calor es igual a 0, el trabajo es igual a 0. En este caso, la velocidad de entrada dijimos que es despreciable, es para este ejercicio, ¿no? Para este ejercicio. Y la energía potencial es igual a 0. ¿Sí? Nosotros sabemos que la energía, este término que voy a marcar acá, la energía interna más la presión y el volumen es la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Entonces, si nosotros simplificamos la fórmula, me va a quedar que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida más la energía cinética, ¿sí?, de salida de este fluido. Hasta ahí vamos, ¿no? Ahora, esto es válido para el ejercicio que nos dice que la velocidad de entrada es despreciable. Si yo tuviera un valor de velocidad, acá yo tendría un término, ¿sí? Yo tendría un término que calcular la energía cinética de ese punto. También sabemos que en una tobera, la velocidad de entrada es mucho menor que la velocidad de salida, generalmente suele ser despreciable, pero bueno, no importa eso. Porque depende de cada ejercicio si lo vamos a considerar o no. Ahora, si yo tomo un delta entalpía, que es lo mismo que entalpía 1 menos entalpía en el punto 2, es lo que yo tengo expresado acá. Es igual a la velocidad de salida sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo acá, expresado de acuerdo a lo que me dice a mí el enunciado. Ahora, bueno, acá ya tenemos valores, ¿no? La velocidad es dato, ¿sí? Cuando yo les pido ahora que calculen, con los datos que tienen, pueden resolver esto ustedes. Les pido que calculen el delta entalpía. Fíjense ahí
las unidades que van a estar usando, o qué unidades le va a dar este cálculo. Profe, ¿qué unidades tendría que dar? O sea, esa velocidad es metros sobre el segundo y quedaría metros al cuadrado sobre el segundo al cuadrado, ¿no? Exacto, bueno, bien. Metro cuadrado, segundos al cuadrado le quedaría. ¿Tener el valor numérico? 45.000. Bien, 45.000 metros cuadrados, segundos cuadrados. Eso es lo que le quedaría. Ahora, ¿es una unidad de energía esto? Habíamos visto, creo que sí o no. No, nosotros tenemos que trabajar en kilojoules sobre kilogramos, ¿sí? Seguramente deben haber visto en el teórico la transformación y el porqué y cómo pasar de metros cuadrados, segundos al cuadrado, a kilojoules sobre kilogramos. ¿Vieron en el teórico? Sí, ¿No? creo que algo de eso habíamos visto, de que era una equivalencia entre kilojoules sobre kilogramo con esa unidad. Exactamente. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, con esta transformación, nosotros dijimos que vamos a tener 45 por día a la 3 o 45.000 metros cuadrados, segundos cuadrados. Ahora yo voy a multiplicar y voy a dividir por esta equivalencia que les puse acá. A ver, lo voy a escribir acá. Yo voy a tener 45.000 me dijeron, ¿no? Sí. Esto es metro cuadrado, segundo cuadrado. Esto lo voy a multiplicar por 1 kilopascal es igual a 1000 newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Es decir, que acá este 1000, yo lo puedo simplificar con este 1000. ¿Sí? Bueno, ahí, Luciano, esos 45.000 salen de resolver la ecuación que tenía. La ecuación que tenía antes era velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Esto me da 45.000. Eso me da 45.000. Ahora yo tengo que trabajar, pues miren, todo esto es un balance de energías. El calor va a estar dado en kilojoules sobre kilogramos. La energía cinética tiene que estar en kilojoules sobre kilogramos. La energía potencial también. El trabajo va a estar en kilojoules. Todo tengo que transformar a kilojoules. Ahora, si yo multiplico y divido por esta igualdad, ¿sí? Ahora quiero que ustedes reemplacen aquí igual un newton y díganme qué unidad les queda. Ahora yo lo que hice, a estos 45.000 los multipliqué por esta igualdad. 1 kilopascal es igual a 1000 newtons sobre metro cuadrado. Ahora, en esta ecuación, bueno, desglosen qué es igual a un newton y díganme qué unidad les queda. Tiene que quedar eso. Sí, tiene que quedar eso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes desglosen el newton, que es kilogramo, metro, segundo al cuadrado, después ahí van a empezar a simplificar y les va a quedar
arriba, en el miembro de arriba le va a quedar pascal metro cúbico y abajo kilogramos, ¿sí? Entonces a ustedes, por favor, eso háganlo para que lo puedan ver, ¿sí? Le va a quedar que el delta entalpía es 45 kilojoules sobre kilogramos. ¿Todos llegaron ahí? ¿Pudieron hacerlo? Esto lo van a hacer siempre que tengan, para que sea necesario pasar la energía cinética a kilojoules sobre kilogramos, lo van a tener que usar esta simplificación. Bien, ¿estamos hasta ahí? Ahora, a ver, voy a aclarar para que no quede confusión, pero que acá me haya quedado 45.000 dividido en 1000 es casualidad, ¿no? Puede haber sido 45.000 o 450, puede haber sido. Esta simplificación se dio porque era 45.000 dividido en 1000, ¿sí? No es así, digamos. Conclusión, ustedes tienen, para pasar de metro cuadrado a segundo cuadrado, tienen que dividir por 1000 para que les dé kilojoules sobre kilogramos. Consulta. Bueno, recuerden que el enunciado nos pedía la temperatura de salida. Ahora la temperatura de salida es igual, perdón, la temperatura de salida no, la variación de entalpía es igual al calor específico a presión constante por el delta T. En este ejercicio nosotros ya teníamos como dato Cp, teníamos como dato la temperatura, y acabamos de calcular la variación de energía, de la variación de entalpía expresadas en kilojoules sobre kilogramos. Ya de esta manera nosotros de acá vamos a poder despejar la temperatura 2 para poder calcular su valor. ¿Hasta ahí estamos? ¿El paso a paso? Sí, profe. Bueno, ahí ya tienen todos los datos. Vamos a ver ahora la temperatura 2. ¿Cuánto les debería dar? La temperatura 1, recuerden utilizar en grados Kelvin. Eran 21 grados, eso lo pasamos a Kelvin. La presión la vamos a tener que pasar de kilogramos centímetros cuadrados, vamos a tener que trabajar con kilopascales. Fíjense que les tiene que dar 245, ahí a alguien le dio, creo que 300 y moneda. A ver, ¿por qué les da? ¿Me puede decir el CP? El CP era 0,918.
A ver, Milagro, Santiago, ¿por qué le da 343? ¿Qué valor están usando? Les debería, la temperatura 1 es 294, ¿sí? Calculamos que el delta del talpía son los 45. Eso va dividido en 0,9118. ¿Qué otro dato tienen ahí? Sí, despejó mal, Milagros. Profe, ¿no es T2 menos T1 en la fórmula? No, en este caso es T1 menos T2. T1 menos T2. Fíjate que el delta ahí, cuando planteamos acá en la ecuación de balance, el delta ahí, fíjate acá, si vos despejás de la ecuación de balance es I1 menos I2. Cuando despejamos de acá. En este caso, la ecuación va a ser CP por T1 menos T2. ¿Alguno más le da 245 o 300? Me parece que el despeje fue el error. Bien. Bueno, en este ejercicio lo que tenemos que ver es siempre plantear la ecuación de balance y de ahí ver si estamos hablando de una tobera, de un difusor, de un compresor, de una turbina, de una tubería recta, es ver qué variable de la ecuación voy a anular o qué digamos, al ser despreciable voy a anular, qué término voy a anular. A partir de ahí, empezamos con los datos que tenemos a ver qué podemos calcular, ¿sí? Bueno, este ejercicio era solamente para ver la fórmula, romper el hielo. Espero que todos tengan las tablas, ahora las vamos a usar. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que dice que aire a 600 kilopascales, o sea, la presión 1, y 500 Kelvin, una temperatura 1, entra una tobera diabática que tiene una razón de áreas de entrada a salida de 2:1. Esa es una relación, no quiere decir nada de valor numérico, sino que es el doble una con otra. Quiere decir que las secciones entre la entrada y la salida es 2:1. Con una velocidad de 120 metros cuadrados. Esta es una velocidad de entrada. Y sale con una velocidad de 380 metros sobre segundo. Determinar temperatura y presión de salida. Es decir, mis incógnitas son la temperatura 2 y la presión 2. Hasta ahí estamos, ¿no? Bueno. Profe, perdón, al ser una tobera siempre la relación va a ser así, ¿no? Que la entrada es mayor a 1. Sí. No. La relación va a ser que la sección 1 es mayor que la 2. Sí, a eso me refería, perdón. Sí, puede ser 2:1, puede ser un cuarto. Si fuese 1-2 estaríamos hablando del otro. Exacto, estaríamos hablando de un difusor. Del difusor, perfecto. Exactamente, sí, cambiaría, exactamente. El dibujo sería de esta manera. ¿Sí? Esto sería un difusor. O sea, esto es el enunciado del ejercicio nada más. Bueno, anoten los datos. ¿Sí? Presión 1, tienen temperatura.
las relaciones de secciones, la velocidad de entrada, la velocidad de salida, la constante, en este caso del aire, y tienen que calcular la temperatura y la presión de salida. Vamos, como dijimos recién, a plantear la ecuación de una Tobera, la ecuación de balance de energía. Y recuerden que por la teoría decíamos que el calor era igual a 0, el trabajo es igual a 0, las energías potenciales son despreciables, o sea que anulamos ese término. Y en este caso, a diferencia de recién, yo tengo una velocidad de entrada. Por ende, la energía cinética, tengo energía cinética a la entrada. En el enunciado anterior decía que era despreciable, ¿sí? En este caso, sí, el término de energía cinética de la entrada de la ecuación va a tener un valor. Ahora, si yo anulo, vamos a ir a la tabla A17. Si ahí todos lo tienen a mano. Bueno, mientras van buscando, yo les voy a... Si ustedes anulan los términos que dijimos recién, les quedaría de la siguiente manera. Y 1, les quedará, teníamos energía cinética. Igual a I2 más les hubiera quedado estos términos, ¿sí? Ahora, mientras van buscando las tablas, yo lo que necesito calcular es una temperatura de salida y una presión de salida. Entonces voy a relacionar esta ecuación a la salida de mi tobera. Entonces la expresión final yo la puedo plantear de la siguiente manera. La entalpía de salida va a ser igual a la entalpía en el punto 1 o de entrada más la energía cinética de entrada menos la energía cinética de salida. Esto es lo que nos está quedando en la ecuación. Yo conozco este dato en el enunciado, conozco este dato es del enunciado. Lo que no conozco es la entalpía de entrada. Para eso voy a utilizar la tabla A17. ¿Cómo la voy a usar? ¿Todos la tienen a disposición en la tabla? Sí, profe, Sí, profe. Bueno. ¿Cómo voy a usar la tabla A17 que se llama propiedades del gas ideal del aire? Esta columna es temperatura en Kelvin. Esta columna que dice H es la entalpía. Después tengo presión final, tengo energía interna, tengo volúmenes, presión, volumen. Y este, no sé bien qué es, pero parece que... Bueno, este no sé por qué lo tiene esta tabla. Bueno, yo me voy a fijar bien ¿No qué es es. una constante, profe, como el R, Parece, digamos? sí, por la unidad sí, pero me mató la letra. Ahí lo veo, ya ahora veo la original, o seguramente ustedes lo tienen. Ahí abajo en la tabla te dice qué es cada letra. Parece que entropía, profe. Entropía, profe, es la S. Sí, pero me resulta extraño la forma, pero sí, la S es de entropía, pero bueno, no la vamos a usar ahora, la vamos a usar en un par de clases más. Ya vamos a cambiar de tabla y vamos a usarla después. Bien, nosotros tenemos ahora que calcular la entalpía en el punto 1. Para calcular la entalpía en el punto 1, yo tengo un dato del ejercicio, que es la temperatura. Entonces, con la temperatura de 500 grados,
y la tabla 17, yo puedo calcular esa entalpía. Es decir, la entalpía 1 son 503,02. Fíjense la unidad, kilojoule sobre kilogramos. Más estos dos términos que yo los puedo calcular, las dos energías cinéticas. Puedo calcular este término y este término. Y recuerden que los tengo que pasar a kilojoule sobre kilogramos. Por ende, a ambos los tengo que dividir por 1000 para poder sumar todos los miembros con la misma unidad. Cuando calculen y pueden determinar ya directamente la entalpía en el punto 2. Ustedes ya se van imaginando que si de esta manera, esta es una manera rápida de usar la tablet y solucionar el ejercicio. Ustedes se van imaginando que si yo con un valor de temperatura 1 pude calcular la temperatura, imagínense que si yo calculo la entalpía de salida, voy a poder, de acuerdo a la tabla, encontrar la temperatura de salida, que digamos es la incógnita que me está planteando este ejercicio. La entalpía, Gonzalo, sí, 438. Bien. Acá era B1 al cuadrado sobre 2 más B2 sobre 2 al cuadrado. Menos ahí, profe, el B2. Sí, perdón. Esto tienes razón. Esto les da 438. Por supuesto, kilojoule sobre kilogramos. Bueno, todos deberían haber llegado a esto. ¿Sí? Todos deberían haber llegado a esto. Profe, ¿qué era lo que dividimos por 1000, perdón? ¿Cómo? ¿Qué era lo que dividimos por 1000? Vos fíjate que vos al reemplazar este término, velocidad 1 sobre 2, velocidad 1 al cuadrado sobre 2, a vos la unidad te queda metro cuadrado segundo cuadrado. Y vos tenés que sumar kilojoule sobre kilogramos. Entonces a cada uno de los miembros de la energía cinética de este miembro lo tenés que dividir por 1000. Acordate lo que hicimos recién, que dividíamos 1 kilopascal, dividíamos en 1000 newtons sobre metro cuadrado, y de ahí simplificábamos todo y nos quedaba kilojoule sobre kilogramos. Perfecto, ahora sí, gracias. Bueno, estamos hasta acá entonces. Todos llegamos a entalpía 2 de 438. No quiero que se me atrase nadie, así vamos usando las tablas. Fíjense, ¿alguien encontró el 438 en la tabla? Bien. Perdón, No está. profe, yo me perdí en una parte. No entendí por qué habíamos dividido por 1000. No sé si lo puedo repetir. Nos vamos a ir al ejercicio anterior. Por esto dividíamos por 1000.
vos tenés que la energía cinética, al reemplazar la velocidad al cuadrado sobre 2, el resultado te queda metro cuadrado segundo cuadrado. Claro, Pero sí. vos, cada uno de los términos de la ecuación está expresado en kilojoules sobre kilogramos. Por ende, nosotros al multiplicar por esta igualdad, porque esto es lo mismo que multiplicar y dividir por 1. Es decir, Sí. yo multiplico por 1 kilopascal dividido en 1000 newtons sobre metro cuadrado es 1. Entonces acá, si yo reemplazo newton, kilogramos, ¿sí? Segundo, metro cuadrado. Perdón, profe, ahí sí, ahí ya entendí, ya entendí. Empiezo Claro, a es para pasar de reemplazar. metro cuadrado sobre segundo cuadrado a kilojoule sobre kilogramo y poder sumarlo con el otro. Exactamente, sí. Perfecto. Listo, Entonces nos bien. queda pascal metro cúbico sobre kilogramos, kilojoule sobre kilogramo. ¿Estamos? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, volvemos. Me dijeron que el 438 nadie lo encontró en la tabla. No, habrá que interpolarlo, ¿no? Exactamente, hay que interpolar. Yo lo que encontré son el 430 y el 440. Por ende, la temperatura 2, aproximadamente, ¿qué valor tiene que dar? Y la Por 2 ahí. más o menos 435. Correcto, tiene que dar un valor que esté entre estos dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 438 está entre estos dos. Ahora, ¿cuál es la solución? Para hacer esto hay que interpolar. No sé si todos recuerdan cómo interpolar. Pero bueno, yo acá le hago... Hay muchas formas de interpolar. Yo acá les planteo una. Ustedes pueden tener otra. ¿Sí? Nosotros teníamos, con este triángulo, nosotros teníamos los valores que teníamos en la tabla era el 430 y el 440. Y en el medio está el valor que nosotros queremos buscar, el 438. Ahora, fíjense, los valores de entalpía que tenía es 431 y 441. ¿Sí? Es 431 y 441. Es decir, esto es temperatura, esto es la entalpía. Esto es temperatura y esto es la entalpía. ¿Sí? Ahora, si yo hago tangente de este ángulo, es opuesto sobre adyacente, ¿correcto? Por trigonometría, bueno, ya saben. Entonces, el opuesto, la cara opuesta de este ángulo es 430, perdón, 440, este punto, menos este punto, me va a dar este segmento. Dividido en este lado, que va a ser el 4, este punto, 441, menos el 431, que es lo que está acá. Ahora, de igual manera, planteo la tangente de este segmento, ¿sí? Ese segmento va a ser el valor que no conozco, x, menos el punto 430, dividido en 438 menos 431, que es lo que está expresado acá. Ahora, la tangente de esos dos ángulos, de esos ángulos los voy a igualar, y de esa igualdad yo voy a despejar x. Por supuesto, acá lo puedo resolver, ¿no? Este numérico lo voy a resolver, y acá me va a quedar la incógnita. Esta es una forma de interpolar. Si alguno tiene otra, la puede usar. Si puede, a ver, uno me puede decir, profe, con regla de 3 simple lo saco. Sí, también se puede sacar, digamos, lo más exacto, más preciso, el valor que más nos podemos acercar, es mediante una interpolación. Y para estos ejercicios, profe, varía mucho si lo hacemos con regla de 3 o lo hacemos con esto.
No, si querés hacerlo por regla de 3 y otro que haga por interpolación y comparamos los datos. Lo que está bueno es si ustedes tienen cuando hagan alguna memoria de cálculo, es aclarar cuál es el método que utilizan para hacer esta interpolación. ¿Sí? Pues no es lo mismo un camino u otro, ¿no? Va a variar un poco. Bueno, alguno que resuelva esto y me diga cuánto les da, y otro que lo haga por regla de 3. Profe, a mí con este método me dio 436,45 y por regla de 3 me dio 436,54, o sea, 0,10 de diferencia. Sí, es muy poquito. Es muy poquito. Es muy poquita la diferencia. Pero bueno, este es el método, como futuro ingeniero, el más técnico. ¿Sí? Que es válido también el otro, hay que aclararlo nada más por qué método lo hace. ¿Sí? Bueno, entonces con esto ya develamos el misterio de la temperatura 2, ¿sí? Que son 436,5, ¿sí? Que es más o menos lo que un compañero decía recién, que tenía que dar 435, ¿sí? Bien, ahora el otro, ahí ya develamos una incógnita, que era la temperatura de salida. La otra incógnita que tenemos en el ejercicio es la presión de salida. Ahora, para calcular la presión de salida, vamos seguro lo vieron en el teórico, a incorporar la ecuación de continuidad. Donde para un sistema abierto, decimos que el caudal másico de entrada es el mismo que el caudal másico de salida. Por esto quiere decir que el caudal másico es la sección de entrada por la velocidad de entrada dividido en el volumen de entrada. Al ser esto flujo constante, es igual a la sección de salida, la velocidad de salida, sobre el volumen de salida. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no? Bueno, Sí, ahora vamos a ver. Sección 1. ¿Conocemos sección 1? No, pero teníamos la relación entre las secciones, ¿o no, profe? Tenemos la relación de las secciones. ¿Velocidades las conozco? Sí. Serán datos. Sí. Serán datos. Ahora, yo necesito conocer una presión de salida. Por ende, yo esta fórmula la voy a volver a relacionar a un parámetro de salida. ¿De qué manera? Con el volumen 2. El volumen 2 va a ser igual la sección 2, la velocidad 2, el volumen 1, dividido sección 1, velocidad 1. Esta relación yo la conozco. Estas velocidades dijimos que son datos. Ahora, ¿cómo puedo calcular el volumen 1? ¿Por tabla también puede ser? No, porque ¿Con la la ecuación tabla... dado? ¿De gases? Exactamente, la ecuación de estado. Fíjense ustedes que en el enunciado nosotros tenemos la constante del aire, que si no estuviera en el enunciado también. Tenemos la constante del aire, que es dato. Tenemos la temperatura de entrada, que era dato. Y también teníamos una presión de entrada, que es dato. Entonces con la ecuación de estado yo puedo calcular el volumen. Es más, tengo que calcular el volumen. Que me va a quedar la constante por la temperatura sobre la presión. Repasamos los valores. 600 kilopascales era la presión de entrada y 0,287 era la constante del gas.
Entonces, de esta manera, yo puedo calcular el volumen 1 para resolver la ecuación y calcular el volumen 2. Después de... Sí, Profe, ese ¿alguien? volumen es específico. ¿Cómo? El volumen ese es específico. ¿Usted qué dice? Sí, no, o sea, no tenemos el dato de la masa. Exactamente. Porque te das cuenta también, acá vas a tener kilojoules, bueno, en realidad va a tener kilo pascal, metro cúbico, Kelvin, acá va a quedar Kelvin con Kelvin, kilo pascal con kilo pascal, me queda metro cúbico sobre kilogramo. Sí, a mí me da 0,240. $0,239 me da. Sí, de eso. Bien, fíjense. Ah, bueno, ahí Marianela, fíjate si fue ese el error. Bueno, entonces ahora ya tenemos el volumen 2, ¿cómo vamos a calcular la presión? Tal cual, tal cual. De igual manera que hicimos recién, hacemos para calcular la presión de salida. La presión de salida, yo ya conozco, perdón, esto no. Conozco la constante, la temperatura, le calculé en el paso anterior, y el volumen lo acabo de calcular. Entonces con esto yo puedo calcular la presión. Lo que yo busco con esto, por más que los voy guiando yo, es que ustedes relacionen ahora esta fórmula de ecuación la tienen que incorporar, esta ecuación de continuidad, esto es caudal másico, la tienen que incorporar para esta unidad. Tiene que, a ver, no terminamos, seguimos usando ecuaciones de estado, seguimos hablando de gases ideales, seguimos hablando de los principios de la termodinámica, ¿sí? Así que todo lo que podamos resolver con ecuaciones de estado se tiene que resolver con ecuación de estado. Profe, para ordenar, cuando sacamos el volumen 1, después lo metemos en la fórmula del volumen 2, y después ese dato lo usamos para sacar la presión 2, ¿no? Correcto. Perfecto. Por eso también, fíjense, yo les decía cómo voy relacionando la fórmula de acuerdo a la variable que yo necesito calcular. En este caso necesitaba conocer temperaturas de salida, presiones de salida, entonces voy buscando las variables de salida, en este caso de la tobera, para que me lleven a encontrar una presión de salida o una temperatura de salida o una sección. La velocidad 1, ahí te digo cuánto era. 120. 120.
y la velocidad 2, 380. Perdón, ahí Gonzalo, el volumen 2 a mí me da 0,378. O sea, ¿alguno calculó el volumen 2? A mí me dio igual que a él. A mí también. Volumen 2 es un medio. Vamos a reemplazar datos. Ah, es un medio, profe, claro, yo puse 2 en vez de un medio. 2, 1. Sí. No. Recuerden el gráfico. El gráfico de Tobera. ¿Cuál es más grande? ¿La 1 o la 2? Claro, sí, la 1. La 1 es más grande. Entonces es un medio. Sí, ahí está, perfecto. Claro, 0,38, Abril, está bien, 0,38. Fíjense a lo que le dio 1,51, les dio mal, fíjense si el problema es la relación de secciones. Pero justamente, a ver, tienen que entender, tienen que ver el gráfico. ¿Sí? Donde la sección 1 es mayor a la sección 2. Por ende, si la relación es 2:1, la sección 2 es 1 y sección 1 es 2. ¿0,038 le da, profe? 0,38. 0,38. ¿38 o 3? 0, ¿Cuánto le daba el volumen 1? Creo que ahí le erré en 0. El volumen 1 me daba 0,239 me da a mí el volumen 1. Sí, ahí le erré en el 0. Fíjese en dónde le erran el 0. ¿En algún pasaje unidad de algo? No, le agregué un 0 de más. Ok, bueno. Bien, y la presión ahí como están poniendo, sí, nos da 330 aproximadamente, sí, 330. La presión de salida. Profe, la temperatura se mantiene constante. No, vos tenés una temperatura 1 que era 500 y después Sí. tenías una temperatura 2 que era 436, si no me equivoco. Vos calculaste en el paso anterior, calculaste la temperatura. Ah, está bien. Bueno, ¿ahí alguno tiene alguna duda? Ahora, los ejercicios que les quedan para ustedes es otra tobera, donde le pide la continuidad, el flujo másico. Después les pide temperatura de salida, que es planteando la ecuación, usando la tabla. Y después el área de salida.
Bueno, ya tienen la ecuación de continuidad y con los datos que tengan, recuerden aplicar la ecuación de estado y demás, y pueden calcular el ejercicio 35. Yo ahora después se lo juego en la página. Y el ejercicio 36 también es de una tobera, donde hay una pérdida de calor. Es decir, que en la ecuación de balance de energía, donde siempre decimos que el calor es igual a cero, acá nos está diciendo que estamos perdiendo calor por la tobera. O sea, no es una tobera diabática. Se está perdiendo. O sea que en la ecuación voy a considerar como el calor menos, bueno, acá está puesto, menos 3,2. ¿Sí? Para representar la pérdida. Y después, bueno, calcular la temperatura de salida. Usen las tablas, planteen la ecuación, usen las tablas con la temperatura, la entalpía, y después calculen la sección con la ecuación de continuidad y demás. Eso lo van a poder hacer. Bueno, esos dos ejercicios y después seguimos con combustión, cámara de combustión, turbina y difusores. Sí, bueno. Repasamos rápido el ejercicio. Sí. ¿Eso llega hasta difusores el primer parcial? Llega hasta todo lo que veamos en la unidad 5, que hoy empezamos con la unidad 5. Bien, son toberas, difusores, cámara de combustión, turbina y tuberías rectas. O sea, yo les voy a decir hasta dónde llega. Buenísimo. Bien, bueno, ya después les dejo los ejercicios que les nombré recién, y repasamos rápido ahí el ejercicio 31. Vale, ahora, bueno, disculpen, el que se quiere quedar se queda, el que no, o que no tiene dudas, yo ya terminé la clase de hoy, vamos a revisar la consulta que me hicieron recién. A ver, acá vemos el enunciado. El enunciado decía de la siguiente manera. Si consideramos un volumen de 250 decímetros cúbicos que se encuentra en aire a 25 grados y lo comprimimos manteniendo constante la temperatura desde una presión de 1,5 a una presión final de 3. Nos da la constante del gas y el calor específico a volumen constante. Nos pide calcular el estado final del aire, o sea, las variables que necesite, que van a ser volumen, en este caso, porque ya tengo el volumen inicial, tengo temperatura, tengo presión inicial, y en el punto 2 solamente tengo presión 2, nada más. Tengo que calcular el volumen 2. Bien. Bueno, primero vamos a hacer una compresión isotérmica. Déjeme. Nos plantea tres transformaciones, una isoterma, una diabática y una politrópica. Ahí estamos, ¿no? O sea, son 3 gráficos que voy a tener. Si tuviera un diagrama PV, voy a tener una isoterma, una diabática y una politrópica. ¿Sí? Estos 3 puntos van a ser los mismos porque es donde es mi punto 1, donde están mis datos. Si yo considero una transformación a temperatura constante, lo primero que tenemos que hacer es calcular el trabajo. El trabajo a temperatura constante era igual a la masa por la constante, por la temperatura, por el logaritmo de la relación de los volúmenes.
Estoy viendo que me parece que en el enunciado le está faltando volumen. ¿Puede ser? Por eso no lo pueden hacer. Profe, yo primero saqué la masa, traté de sacar la masa y después el trabajo, y del trabajo buscar el volumen 2, pero se me Está hizo, tipo, me quedó un poquito de diferencia. Debería haberme dado 0,28 y me dio 0,32. Pero tampoco no me daban las medidas, es decir, tenía que sumar, no podía sumar las medidas, no sé si me explico. Tenía metro cúbico y tenía Juno, un desastre realmente, pero me quedé ahí y vi que a varios compañeros le pasó lo mismo. No les daba bien el volumen 2 de la isoterma, por lo menos. Y ahí ya arrastraban el error porque para seguir Bueno, sacando pero la temperatura 2. yo le estuve planteando algo, ¿sí? Vos podés sacar la masa con la presión, con el estado 1, ¿correcto? Con la presión 1, que es dato, lo vamos a escribir acá. Vos tenés, la presión 1 es dato, que es lo 1,5, ¿sí? El volumen 1, que son los 250 decímetros cúbicos. Tenemos dato, la constante del gas es dato, y la temperatura 1 es dato. Nosotros podemos sacar la masa ya. Hasta ahí estamos todos, ¿no? Sí, profe. Bien. Ahora, si estamos hablando de un isoterma, la temperatura es constante, nosotros podemos calcular el volumen 2. ¿Cómo? Con ecuación de estado también. Es decir, la presión 1 es dato y la presión 2 también es dato. Sé que todos terminan en 3 y arrancan todos en 1,5. Y el volumen 1 es dato, de los 250 centímetros cúbicos. Sé que el volumen 2 a mí me da 0,13. No sé si alguien lo hizo así o me va corrigiendo o me va cantando qué hizo distinto o cómo lo hizo, ¿sí? Sí, está bien. Pero las respuestas da otra cosa, profe. 0,28 la respuesta. Claro, exactamente. Fíjate la unidad. Después a esto, Claro. esto de metros cúbicos. Ahora, si lo dividimos en 0,44, te da en volumen específico, 0,57 y 0,28. Fíjense que la respuesta está en metro cúbico sobre kilogramos. Eso es un volumen específico. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces ahí después el trabajo, bueno, lo podemos calcular. Ya con esta fórmula tenemos los dos volúmenes y tenemos los demás datos. El trabajo me da 26, profe. ¿Está bien? Creo que está bien. ¿Cuánto puse yo ahí en el 26,7 creo que me daba? A ver. $26,7 me da. ¿Alguien le da otro valor? Negativo, profe? ¿Cómo? ¿Puede ser que el trabajo esté como negativo, me dé? Capaz que invertiste los valores de volumen. ¿Pero te da 26,7 negativo? Me da 25,5 de próximo, sí. No, si te da negativo, bueno, vos invertiste los volúmenes y bueno, a ver, es una compresión. Está bien que dé negativo o
O directamente, si te da positivo, identificar si es una compresión o una expansión. Está. Ese era mi duda, está perfecto. Okay. Bueno, ese es el primer punto. ¿Hasta ahí hay alguna duda con el primer punto de la isoterma? No, profe, todo mucho mejor. Bueno, vamos a ver ahora el otro punto que era para una diabática o para, o para una politrópica. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que una voy a tener 1,4 como exponente y la otra tenía, la politrópica era 1,1 de exponente. Esa va a ser la diferencia que voy a tener entre una curva y otra. Ahora, para plantear el volumen, yo voy a plantear presión 1, volumen 1, a la gamma es igual a presión 2 por volumen 2 a la gamma. Porque acá voy a tener yo el volumen del isoterma. Este va a ser mi volumen 2 de isoterma. Este es mi volumen 1, este es mi volumen 2 de isoterma. A esta transformación adiabática voy a tener otro volumen, que va a ser un volumen 2 adiabático. Y este volumen va a ser un volumen 2 politrópico. O sea, yo lo voy a tener que calcular 3 volúmenes distintos. 3 volúmenes distintos, cada uno para cada transformación. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es primero calcular el volumen que no conozco, que es el volumen 2. Este volumen no lo conozco. Fíjate, Milagro, la presión vos la tenés que utilizar en la unidad que a vos que necesites para las unidades. Lo mejor es trabajar en kilopascales. Una vez que yo calculo el volumen 2 para esta ecuación, voy a tener que calcular la temperatura, porque no la conozco. Ecuación de estado para una diabática. Entonces ahora voy a calcular el valor de la otra temperatura en esta transformación adiabática. Temperatura 1 la conozco. Profe, el gamma que me queda ahí en la primera fórmula. Sí. Yo entiendo lo que hace, pero no sé qué hacer con el que gamma arriba del B2. Porque hay una fórmula, pero se complica, o sea, que es difícil, que por ahí le podés errar la calculadora. No sé si me entiendes. No te sigo. ¿A dónde se te complica? En la primera fórmula, cuando me queda el B2 a la gamma, sí. ¿Cómo hace el despeje usted ahí? Pasa P2 dividiendo, y el gamma del B2 pasa como raíz. Como raíz, pero claro. no me da lo que da en la fotocopia. ¿Cuánto le da? Acordate que la fotocopia debe estar en volumen específico, ¿no? ¿A vos te debe dar, cuánto te da el volumen 2? 0,13 cuando usás 1,1. Ahí lo calculo de nuevo, profe, a ver.
Fíjate que el ejercicio creo que está los resultados en volumen específico. ¿La masa la conoces? $0,15 me da, profe, el volumen 2. Claro, está bien. Ahora eso dividirlo en 0,44. Y eso te va a dar 0,30 aproximadamente. $0,34. Bueno, y ese es el valor que debe estar en la guía. De igual manera, esto de adiabática y politrópica, lo que va a cambiar es el exponente. ¿Sí? Es decir, son 3 transformaciones, son 3 curvas, son distintos datos que tienen que calcular cuando uno va graficando. Al cambiar el exponente va a cambiar la pendiente de la curva. Así que más o menos el gráfico quedaría como lo traté de dibujar ahí. ¿Esas eran las dudas o hay algo más que necesiten ver? No, profe, realmente bastante más claro, le digo. Me solucionó bastante. Bueno, practíquenlo, revísenlo, me avisan después si hace falta que le pongamos números al ejemplo y lo volvemos a revisar, no hay ningún problema. Bueno, gente, de mi parte, listo por hoy. Nos vemos la semana que viene.